En muchas ocasiones hablar de la palabra muerte, como es lógico, nos tira para atrás a todos, incluso a las personas que de alguna manera están más relacionadas con ellas, porque el día a día trabajan con pacientes que muchas veces, en ocasiones, y desgraciadamente demasiadas de las que se querrían, el final pues no es el que más gustaría. Estos pacientes acaban faltando, muriendo, y para ello, pues en muchas ocasiones, pues el apoyo psicológico, como hemos hablado con el doctor Mariano Navarro, ya nos comentó como psicólogo cuál era el trabajo a hacer después del post-mortem, el trabajo con el familiar a través del duelo. Pero hasta llegar ahí hay todo un proceso, desde unos primeros análisis, unos diagnósticos, una comunicación a los pacientes y a los familiares, donde se les comunica pues el estado de salud que en muchas ocasiones no es favorable. Para eso están los doctores, y en esta ocasión nos acompaña el doctor Óscar Juan, oncólogo, y espero que nos ayude a resolver algunas dudas pues que tenemos en cuanto a la muerte. ¿Qué pasa con ello? Eso que nos asusta tanto. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, la primera pregunta es como la más fuerte, que usted me decía antes también. Bueno, para empezar la primera pregunta, pero es porque así vamos a entrar en tema directamente. ¿Qué es para usted la muerte? Sí, la verdad que es una pregunta que impresiona, ¿no? Y la verdad que aunque resulte obvio, la muerte es una etapa más de la vida, ¿no? Al final la última etapa de la vida, y que desgraciadamente o por suerte a todo el mundo la vamos a tener que pasar. ¿Sí? Que por mi trabajo estoy más en contacto con la muerte, ¿no? Por ser oncólogo. Tampoco quiero decir, también insistir en que los pacientes no hay que asimilar el concepto de cáncer a muerte, ¿no? Sino que antiguamente era así, ¿no? Antiguamente la palabra cáncer se asociaba igual a muerte, a cáncer, igual a muerte. Actualmente no es así, aunque como bien habéis dicho, desgraciadamente, pues hay muchos pacientes que fallecerán de la enfermedad, pero muchos otros se van a curar. Bueno, esperemos que así sea también. Sí. Y de ahora en adelante, bueno, más o menos ya resulta esa pequeña duda, que es cierto que todos siempre le preguntamos a los demás, ¿qué opinas de la muerte? A ver si coincide con lo que uno piensa, porque yo creo que el estado de ánimo de una persona también depende cada día cómo ve la muerte, si la ve quizá más cerca de un familiar, de un allegado, de alguien que sabes que ha muerto, tu forma de pensar y de verlo supongo que cambia mucho, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que actualmente la sociedad huye de la muerte, ¿no? Ha negado la muerte. Yo creo que ha habido un cambio social, y yo veo mucho, pues cuando yo era pequeño, que yo soy de pueblo, ¿no? En los pueblos y en las ciudades actualmente la muerte se vive de una forma totalmente distinta. El contacto con la muerte anteriormente y en los pueblos era mucho más cercano. Primero, se moría un familiar, se moría en casa, el cadáver estaba en casa hasta el momento, la gente de alrededor lo veía, estaba con él. Incluso los niños. Incluso los niños lo despedían. Yo recuerdo pues ver a mi abuelo muerto, ¿no? Yo tenía pues 8 o 9 años. Y aparte incluso de ver la muerte de las personas, pues también la muerte de los animales, ¿no? Quien ha tenido un animal en casa y se ha muerto, o quien en los pueblos pues las matanzas de los animales domésticos para el alimento era algo normal. Entonces la muerte entraba a formar parte dentro de la vida, ¿no? Como un proceso natural más. Actualmente pues eso intentamos huir, ¿no? Quiero decir que a los niños, por ejemplo, si se muere el animalito de casa, les dicen que se ha ido, que está en otro sitio, que tal, pero no quieren hablarles de la muerte. Tampoco quieren hablarles de la muerte de los familiares, incluso de los adultos, pues intentan alejar todo lo relacionado con la muerte, ¿no? Intentamos que sea algo que ajena a nosotros, algo, poner un freno ahí, ¿no? A veces yo creo que lo que ocurre es que si no sabemos una respuesta clara, ¿cómo se la vas a decir a un niño, no? Y a lo mejor se van pasando las pelotas los adultos. Ya te lo explicará el papá o la mamá, cuando a lo mejor habría que informarnos todos un poquito más para poder hablar con claridad a nuestros niños, ¿no? Sí, yo creo que hay temas que son temas
difíciles, ¿no? Como por lo mejor como hablar de sexo en la adolescencia, ¿no? Y que la educación ahora, la sociedad, eso ha ido a más, ¿no? Y que es mucho más fácil. En cambio, en cuanto a la muerte, yo creo que ha ido a menos. Intentar no hablar como si no existiese, negar la existencia. Como si fuera ajeno a algo, parece a ti. como si lo niegas, parece que no exista, pero lógicamente eso va a estar ahí siempre y nadie sabe cuándo va a aparecer, ¿no? Claro, claro. Yo creo que ustedes van viendo a partir de un diagnóstico, un proceso, unas malas noticias, que quieran o no las tienen que dar. A veces, ¿cómo se enfrentan ustedes a la hora de dar una mala noticia, pero con una buena comunicación? Porque dices, bueno, suena un poco extraño, una buena comunicación y una mala noticia. ¿Cómo se entiende esto? Sí, yo digo que para mí, pues dar malas noticias es el trabajo más cansado que hay. Digo que no importa el volumen de enfermos que va a ser una mañana, sino el tener que dar malas noticias. Eso agota muchísimo. Ya hay días que lógicamente vas a tener que dar malas noticias y a veces se acumulan las malas noticias en algunos días y es agotador. Yo creo que ahí necesitamos pues eso, un ambiente adecuado, tranquilo para poder expresarlo, un tiempo para que el paciente pueda preguntar. Lógicamente las malas noticias pues tampoco puedes dar una mala noticia de forma brusca, ¿no? Sino con suavidad, que el paciente asimile. Afortunadamente eso ha cambiado mucho también, sí, ¿no? Que el paciente pueda ir asimilando poco a poco, dar también un plan de lo que se le va a hacer al paciente. Y en el caso de comunicar, pues ver la enfermedad o cómo está evolucionando esta. Otra mala noticia es cuando hablas ya de la cercanía de la muerte o de eso. Eso pues lógicamente yo creo que lleva una preparación, un tiempo que has podido ir hablando con el paciente. A veces es difícil porque muchas veces el paciente no quiere hablar de ello, no quiere saberlo y sobre todo muchas veces son los familiares quienes no quieren que se le diga al paciente nada de su enfermedad o nada del pronóstico de su enfermedad, ¿no? En muchas ocasiones ocurre también, como usted sabe, que con nuestra asociación en los hospitales trabajamos en colaboración con ustedes y con los psicooncólogos, por supuesto, donde hay una especie de malentendido, sin mala intención, pero malentendido, podría ser entre el familiar, el doctor y el paciente. Es decir, uno sabe más que el otro sabe que cree el otro que sabe menos. Este pequeño lío, a veces supongo que si ustedes lo detectan de fuera, hacen algo para que al menos lo que es la relación del paciente y familiar se pongan un poco de acuerdo, porque supongo que no es fácil ese momento, ¿no? Sí, no es fácil porque eso es lo que hablan de la conspiración del silencio, ¿no? De que al final si tú entras en el juego de no hablar con el paciente de la enfermedad y te alineas en la postura del familiar, pues al final se crea pues una conspiración del silencio, el paciente también duda, el familiar tampoco se sienta a gusto, ¿no? Porque el paciente lógicamente cuando no vaya bien la enfermedad les va a preguntar, entonces ellos tampoco saben qué contestar, ¿no? Y al final la ocultación yo creo que nos hace incómodos a todo el mundo, ¿no? Yo creo que al final esto a la larga es peor, porque cuando el paciente fallezca, lo peor que se te puede quedar son los sentimientos de no haber hecho las cosas bien, ¿no? Y si hubiera, o tendría esto, que haber, o tal, ¿no? Hubiese hecho esto, entonces ahí eso sí que veo que es un problema, ¿no? Pero lógicamente al final tampoco, nosotros debemos informar al paciente, yo siempre hablo con el paciente y los familiares, pero muchas veces es complicado, incluso pues los familiares no entienden por qué debas informar al paciente de la situación. Claro, si a eso es lo que me refería, por eso le preguntaba. Entonces, dices, bueno, ahí hacer como podemos hacer entender a los familiares que es mucho mejor esto, ¿no? Cuando llega el momento no deseado, que es la pérdida, ¿cuántas veces respira usted para anunciar una pérdida? Yo creo que comunicar una pérdida es diferente en el caso de una muerte repentina, por ejemplo, un paciente que fallezca de un accidente, que algo no esperable, sí, claro, o de un infarto, que es algo que no se espera, a un paciente oncológico, que entonces pues el proceso ha sido un proceso como mucho más largo, en que la gente, las familias un poco han ido asumiendo que esto podría venir. Muchas veces sí que es cierto que el proceso se complica y viene antes de lo esperado, tanto para ellos como para nosotros. Es mucho más duro comunicarlo. Yo lo que veo que al final el paciente
diagnosticado de cáncer y que de un cáncer avanzado y que vemos que no va a tener curación, eso deberíamos vivirlo todo el mundo como una oportunidad. Es decir, que a todo el mundo nos gustaría que nos diesen un tiempo antes de morirnos, ¿no? O sea, bueno, yo conozco a personas que dicen, no, yo no quiero saber nada, cuando me toque levantaré la mano y se acabó. Pero dices, al final, también de cara a los familiares, ¿no? Digo, que saber que un poco tener esa preparación, por eso, que al final la muerte repentina o súbita es mucho peor que la muerte, en cierto modo, que te vas preparando, que tienes más. Yo digo que como el nacimiento nosotros de un niño, nosotros tenemos 9 meses para prepararnos, es decir, poco a poco vamos preparándonos, fíjate que tú te levantases un día y vieses un niño a tu lado, ¿no? Creo que también, aunque no es lo mismo, lógicamente, la ganancia que la pérdida, pero sí que sería algo súbito, ¿no? Entonces, a lo de la muerte yo creo que hay que añadirle, pues la pérdida, pues hay que añadir un poco la preparación. Yo creo que sí que deberíamos prepararnos, tanto el paciente como los familiares, para este momento, ¿no? Porque la sensación de cosas sin hacer es una sensación muy desagradable. Sí, nosotros a veces le llamamos eso como una especie de inventario emocional, ¿no? Donde todo el mundo sabe que quedan cosas por resolver, porque evidentemente cuando hay una enfermedad que no solamente tiene que ser oncológica, ¿no? Bueno. Pero se aproximan los días finales del paciente donde hay cosas que resolver a nivel laboral, a nivel familiar, ¿no? Y todo eso, claro, alguien tendrá que despuntar y decir, bueno, vamos a tener alguien tendrá que empezar a hablar, ¿no? Claro. Al final, lógicamente no es igual una persona joven que una persona mayor, aunque todo el mundo tenemos cosas que resolver, pero yo creo que eso, la preparación, el saber que se va a morir, al final es mucho más fácil. Yo, en los pacientes que he tenido que han estado muy bien informados, que se han aceptado la comunicación, que si han visto la muerte como un hecho probable y cercano, pues los últimos días han sido mucho más fáciles para todos, ¿no? Aquí todo el mundo intentamos proteger, adoptamos la postura de protección, intentando proteger también como médico que no sufre al paciente con las malas noticias o los familiares. El familiar, por supuesto, intenta proteger al paciente, él no quiere que sufra tampoco. Incluso una sobreprotección que a veces no es muy buena, ¿no? Y lógicamente el paciente también intenta proteger a los familiares. No podemos pensar que son todos tontos y no saben qué está pasando, sino que ellos también ven que si ellos se sienten mal, si se aproxima el momento y lo transmiten, pues lógicamente el familiar va a padecer más y intentan evitar ese sufrimiento. Claro, cuando el paciente, los familiares y ustedes saben que en teoría se está acercando el final, ¿cómo lo acepta mejor, el paciente en ocasiones o los familiares? Incluido con ese arropamiento que usted acaba de decir ahora, ¿no? Que parece que se ha normalizado todo un poco, que cada uno sabe dónde está, pero aún así no debe ser fácil, ¿no? No, y en general tampoco se puede decir que sean mejor unos que otros, ¿no? Sino que sí que hay situaciones en que, lógicamente, la información muchas veces que le damos a los familiares son como mucho más objetiva que le damos al paciente, ¿no? Y entonces lo ven como algo más cercano y lo asimilan mejor. El paciente, pues hay pacientes que están súper bien informados y cuando llega ese momento, pues lo tienen muy, muy claro, ¿no? Que se está aproximando. Yo creo que también el miedo es un miedo a la muerte, pero también sobre todo es el miedo al sufrimiento. Claro. Pensar que cuando llegue ese momento, pues van a sufrir. Yo recuerdo perfectamente una mujer joven, con una enfermedad avanzada y que falleció, y cuando llegó a urgencias en el último momento de su vida, lo primero que me dijo es, doctor, me dijo, Óscar, tú me dijiste que cuando llegase este momento no iba a sufrir, ¿no? Es decir, que en esta paciente pues habíamos tenido muchas conversaciones, habíamos hablado mucho de ello, y llega este momento y es mucho más fácil tomar decisiones en ese momento, ¿no? ¿Qué decisiones se toman, si se puede saber, más en ese momento? Porque no, pues entonces, al salir corriendo, no, claro, supongo, ¿no? Entonces aliviar a aquello que le está perjudicando al paciente, ¿no? Es el control de los problemas que tiene el paciente. Pues no es lo mismo el paciente que se está ahogando, pues intentar evitar eso, evitar el dolor, evitar la ansiedad, ¿no? Claro, un sufrimiento gratuito que no llega a ninguna parte. Claro, ¿no? Pues evitar el sufrimiento que se pueda controlar, ¿no? Y luego ya tenga su proceso más o menos natural, ¿no? Claro.
¿Usted qué piensa de la hospitalización domiciliaria cuando un paciente también se convierte en crónicos, en agudos, en paliativos, donde en el hospital ya está teniendo todas las atenciones, pero existe la posibilidad que en su casa pueda pasar los últimos días con esa atención, pero además rodeado de los familiares? Esto de alguna manera mejora la relación entre el paciente y los familiares, se tranquiliza uno un poco más. Yo tengo poca experiencia dentro del domicilio, pero sí por lo que hablo con los familiares o por el equipo de atención domiciliaria, yo creo que hacen una labor fenomenal, ¿no? Porque tanto en los diferentes hospitales en los que he trabajado y el contacto que he tenido con hospitalización a domicilio, la verdad que hacen una labor muy importante, porque ellos tienen un contacto como mucho más estrecho, en un ambiente mucho más familiar. Y está en su área de confort también, está en su casa, ¿no? En su área de confort. Yo creo que eso es algo que lo que hablamos antes del cambio social también se ha perdido. Que yo recuerdo que cuando trabajé aquí en un hospital donde el área era muy de pueblo, la gente quería irse a morir a casa. Y el paciente incluso decía, no, cuando yo esté mal, yo quiero que me mande a casa a morirme. Luego hoy mucha gente huye de morir en su casa, sobre todo los familiares. Claro. Sobre todo muchas veces los familiares que mueren en el hospital por el recuerdo de casa, de tener eso, un poco... Sí, tener la imagen luego... Huir de la muerte. Entonces yo creo que la hospitalización a domicilio, porque el paciente va a presentar muchos problemas en la última etapa, entonces la hospitalización a domicilio lo que hace es controlar todos estos problemas, que el paciente no sufra, que proporcione el máximo confort, está con un ambiente familiar, que eso es muy importante. El paciente cuando ingresa en el hospital es un ambiente hostil, totalmente, con gente que entra, que sale, con ruidos, algo totalmente apersonal, que vamos a seguro más pinchazos, más pruebas. En cambio va a estar en su casa muchas veces rodeado con la familia, entonces yo creo que sería la situación ideal y que hoy se está perdiendo, pero bueno, tampoco... Sí, dentro del mal momento al menos lo menos dramático posible, dramático. ¿No? Ahí a veces nos confundimos, y yo soy el primero, eutanasia, ¿qué quiere decir la palabra eutanasia? De cara a las personas que nos están viendo, eutanasia, sedación... Yo creo que son conceptos totalmente diferentes, ¿no? La eutanasia, el fin mismo de la eutanasia sería la muerte del paciente. Sedación es algo diferente y normalmente... Pregunto esto, perdón, porque normalmente lo confundimos mucho, sí. ¿No? Entonces, y claro, si son muy diferentes, está muy bien que lo pueda usted explicar la diferencia que es. Claro, y sedación actualmente, cuando tú tienes preparas una buena comunicación con el paciente, con los familiares, es un paciente que ha llevado la sedación en las unidades de cuidados paliativos o de oncología, es muy poco frecuente la sedación en sí, de sedar al paciente. Sí que sucede que muchas veces necesitas poner medicación para controlar diferentes problemas. Un paciente que tenga dolor nunca va a estar sedado, que va a estar despierto, pero no despierto por el día, sino también por la noche porque no puede dormir. Claro. El paciente que se ahoga no va a poder estar tranquilo y tampoco va a estar dormido. A veces si controlas estos síntomas, si pones medicación para evitar el dolor, medicación para evitar el ahogo del paciente, claro, pues lógicamente el paciente va a poder dormir. Eso es sedación. Bueno, es intentar aliviar los síntomas del paciente, ¿no? Sí, solamente hay algunos casos que el paciente se encuentra pues agitado, que puede incluso pues hacerse daño él mismo, que sí que necesitas una sedación como tal, pero estos los casos son pocos casos y no necesariamente sedación significa acelerar el proceso de la muerte, ¿no? Ahora está muchísimo más claro. Yo también hay una duda, ¿no? Supongo cuando llega un momento donde se decide sedar, pues para que deje al menos de tener dolor, de sufrimiento. Todo esto, ¿quién lo decide? ¿Entre todos ustedes? ¿Sale del paciente? ¿El paciente es consciente o lo puede pedir? El paciente lo puede pedir. Por ejemplo, el caso este que cuento, que me dice la señora chica, la señora me dijo, bueno, llegado a este momento me dijiste que no iba a sufrir. Entonces, yo le pregunté, ¿quieres dormirte? Y ella me dijo, sí, quiero dormir. Entendiendo que dormir significaba que ella no iba a despertar, claro, porque la mujer estaba con un ahogo,
Claro, la sensación de ahogo, si alguien la ha experimentado, un segundo parece que se nos va a terminar la vida, pues esto mantenido es una situación estresante, que ahí pues sí que la sedación en ese caso es para aliviar el sufrimiento del paciente. En estas situaciones es el paciente un poco quien lo decide, pero sí que realmente hay pocas veces los pacientes están tan preparados para poder decidir esto, ¿no? Y a lo mejor puede llegar también un momento en que el paciente no puede tomar la decisión por el estado de agitación, en caso de metástasis cerebrales, por ejemplo, que no va a ser capaz de tomar una conciencia clara, ¿no? Entonces, un poco tú como médico viendo el sufrimiento del paciente y con los familiares, pues que se decide un poco ir intentando controlar los síntomas y el paciente al final pues termina durmiéndose, ¿no? Muy bien. Y en el caso de esta señora me he quedado así, me ha emocionado mucho, ¿no? Que dijera usted eso, que le preguntara, ¿quieres dormir? Y durmió. Sí, ella dijo que sí. ¿Los familiares? ¿Qué? ¿Lo tenían aceptado también? Sí, los familiares lo tenían aceptado. ¿Sí? Supongo que para ustedes esto también debe ser importante, ¿no? Poder decir, bueno, voy a ayudar a que al menos no sufra, ¿no? Claro, para nosotros es muy importante, ¿no? Quiero decir que la asistencia en la última etapa de la vida creo que es lo más importante, y al final lo que se van a quedar los familiares, el ambiente, todo lo que rodea al paciente son estos últimos días o estas últimas semanas. Tú puedes haber estado haciendo muy bien el proceso oncológico durante meses, durante años, pero si esto no se hace bien al final, pues los pacientes van a sufrir, y el paciente y los familiares, el recuerdo que les va a quedar va a ser esto, ¿no? Por eso en esta etapa pues la ayuda de todo el personal posible, ¿no? Quiero decir que al final yo creo que pues siempre asistencia también hace una labor en el cuidado de estos pacientes, en animarles, en que se abran mucho más, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos muy poquito tiempo con ellos. Yo creo que al final decían que el paciente con quien más hablaba era con la mujer de la limpieza, que la veía todos los días y estaba pues los 10 minutos allí en la habitación con él, y que era un ambiente mucho más distendido. Yo creo que pues siempre asistencia también hace eso, la ayuda de los psicólogos, psicólogos especializados en oncología, porque ya no es una psicología como tal, ¿no? Sino no es una depresión puntual o una sino cosa que es algo para llevar todo esto de preparación para todo este proceso, ¿no? Bueno, y otros apoyos. Yo creo que ahí cualquier apoyo viene muy bien. A veces nos ocurre que no entendemos muy bien las palabras o tenemos una muy mala información, como usted antes ha comentado, eutanasia, sedación. Separar todo eso es muy importante. Pero cuando nos dicen encarnizamiento terapéutico, ¿eso a qué nos suena? ¿A cómo se traduce eso en nuestra cabeza? Esto yo creo que el sentido que tiene es intentar tener medidas agresivas hasta el final de la vida del paciente. El no saber parar, ¿no? El no saber decir, aquí debemos parar un tratamiento pues activo, ¿no? Con una intención como es la quimioterapia o es la nutrición, no son incluso los antibióticos, y decir, pues vamos a hacer ahora un tratamiento de confort, ¿no? Aliviar los síntomas. Y esto es muy difícil, porque siempre es mejor hacer que dejar de hacer, ¿no? Es mucho más cómodo y necesita un proceso como mucho más largo, ¿no? Y por eso ahí enlazando con lo de la comunicación también. Es mucho más fácil tomar decisiones cuando la comunicación ha sido buena. Claro. Cuando el paciente está bien informado, él va a poder decidir qué quiere. Incluso preguntar, para saber más, ¿no? Si tú le has informado al paciente, si no está bien informado, si no sabe su pronóstico de la enfermedad, pronóstico entre comillas, porque cuando hablo de pronóstico no quiere decir un mes, 2 meses, porque eso es imposible, siempre vamos a fallar. A veces nos lo preguntan, ¿no? La familia, ¿cuánto tiempo le queda? Digo, pues yo la bola de cristal no la tengo, ¿no? Y no lo sé, ¿no? Pero si el paciente sabe cómo está su enfermedad, cómo ha ido, las posibilidades que tiene con un nuevo tratamiento, él va a poder decidir. Él va a poder decidir, pues yo, la quimioterapia me está produciendo efectos secundarios, yo no quiero ponerme más tratamiento, quiero descansar, yo quiero que me quites el dolor, quiero que me quites tal el problema. Todo el abanico de posibilidades, ¿no? Y tal. Y es en un momento, y se inicia un proceso de diálogo de hacer lo que quieras. Y cuando el paciente está en una situación pues mucho más grave, también va a decidir, pues yo quiero que me sedes, yo quiero que me aumentes tal, yo necesito tal, aunque me tenga que dormir, yo prefiero dormir a estar despierto, aunque sé que a lo mejor no me despierto con la medicación esta. La decisión es mucho más fácil, ¿no? Pero para eso siempre tiene que haber comunicación y que el paciente lo sepa.
Hoy en día pues seguimos viendo pues casos en que lo mejor el paciente ha llevado quimioterapia hasta 15 días antes, ¿no?, de su muerte, o vemos un paciente que lleva como 3 antibióticos, la nutrición parenteral, analíticas todos los días, que se le ha hecho un taque el día anterior, antes de fallecer, ¿no? Dice, ¿eso tiene sentido? Pues a lo mejor no tiene sentido, ¿no? Dice, pero a lo mejor sí. A lo mejor sí, claro, pero ¿no? Es decir, al final quien decide, no siempre tenemos que pensar, sería el paciente, ¿no? Debería ser el paciente y decir, oye, yo, ¿esto para qué me va a servir hacer un TAC? ¿Me va a ayudar en algo? No, pues déjame tranquilo, yo quiero estar con mi familia, tranquilo, aquí, no mareándome, pinchándome otra vez, que ya no tengo venas, que ya llevo mucho tiempo, no tengo venas, déjame tranquilo. Sí, que a mí me molesta esto, intenta quitarme esto que me molesta, pero ya está, ¿no? Saber qué hacer, ¿no? Saber qué hacer, ¿no? Pero lógicamente para eso es comunicarnos, ¿no? Hablar y que el paciente esté informado. Usted comentaba antes lo de los niños, que si de repente uno se despierta y ve que tiene un niño ahí, su cabeza no está habilitada, ¿no? No pensamos en ello. Siempre pensamos que al igual que ayudamos al nacimiento, que se programa todo, ¿no? El niño, el hospital, el día del parto, está todo controlado para que todo salga perfecto y bien. ¿De qué manera nos podríamos preparar todos? Porque de alguna forma el tránsito lo tenemos que pasar, a veces de una manera consciente, otra inconsciente, a veces esperado, a veces inesperado, bueno, pero el final de la carrera es el mismo. ¿Cómo nos podríamos preparar? Ya, que la preparación es difícil porque no se hace una preparación con la ilusión como se va a tener un hijo. Tampoco se trata de hacer un curso y que te den un diploma, ya estoy preparada para morirme, ¿no? Ya está. Sino yo creo que lo principal es no negar la muerte y pensar que estamos ahí. Nuestra cultura lo vive de una forma diferente, ¿no? Hay otras culturas, por ejemplo, pues el budismo, que la muerte la vive de una forma diferente. Entonces, ellos dicen que cuando se acuestan dicen hasta mañana o hasta la próxima vida, ¿no? Qué bonito. ¿No? Pensando que hoy puede ser el último día de nuestra vida. Y realmente es así. Nadie sabemos si realmente mañana vamos a estar aquí o no. Lo que pasa que nunca lo pensamos hasta que no estamos enfermos, ¿no? Que cuando estamos enfermos es cuando vemos que esa posibilidad es más próxima. Pero solo valoramos lo bien que estamos cuando estamos mal, ¿no? Claro. Claro. Me duele todo. Entonces, yo creo que eso, también pensar que pues en nuestro último día nos haría ser un poco mejores también a todo el mundo. Yo a veces pienso, hoy voy a pensar que es mi último día porque un día será verdad. Claro, entonces todas las cosas que tengamos que hacer, intentar hacerlas, ¿no? Intentar hacer el bien para todos, ¿no? Y si en el caso de que tengamos una enfermedad y tenemos eso para prepararlo, pues qué menos que llevar ese proceso de preparación, ¿no? Dejar las cosas bien atadas, porque yo creo que los conflictos sobre todo se crean eso, ¿no? Que cuando tú crees que no has hecho todo lo que debías por el paciente, ¿no? Pues muchas veces los principales conflictos vienen cuando en el último día, cuando el paciente está a punto de morirse, viene el hijo que no ha estado en todo el proceso, que ha habido fuera, tal, entonces dice que su padre no puede morirse, ¿no? Que tienes que hacer algo para que no se muera, que no puede ser, o que se lo lleven a tal sitio, y dice, pero sí, claro, se va a morir en horas, ¿no? Es la sensación de querer hacer algo, ¿no? Pero quiero decir que al final siempre podemos hacer algo, y la muerte es algo natural, algo que entra dentro del proceso, ¿no? Que lógicamente debemos retrasarla lo máximo posible, intentar evitarla en lo posible, pero va a estar ahí siempre, ¿no? Y me acaba de contestar usted lo que yo le iba a preguntar después, que era qué hacer cuando no hay nada que hacer, y acaba usted de decir, siempre hay algo que hacer. Claro, siempre hay algo que hacer, es que digo, muchas veces cuando empezamos y ahora no hay nada que hacer, cuando digo, la enfermedad no va bien, ha progresado, vamos a quitarle el tratamiento, ya no hay nada que hacer, bueno, pues claro que hay que hacer, hay muchísimo que hacer, hay muchísimo que hacer. Yo creo que en esos momentos es cuando más hay que hacer y más complicado. Incluso es después hacerlo, en el postmortem hay mucho que hacer, ¿no? En la aceptación del duelo, ¿no? De cuidar siempre, ¿no? Estar al lado, ¿no? Cuando yo también les digo a los familiares, ¿no? Que cuando el paciente incluso pues está dormido o está más en coma o sedado, como queramos hablar, en una situación de no vigilia, pues siempre evitar las conversaciones que puedan estresarlo dentro de la habitación y mantener un contacto táctil con él, porque el tocarlo se nota, ¿no? Que el paciente, pues como la respiración se hace más tranquila, quiero decir que al final el oído, el tacto,
aunque parece que no nos esté oyendo, no nos sienta, pues sí que nos siente, y hasta sí. en el último momento hay cosas que hacer, ¿no?, para aliviar al paciente, ¿no?, para que él haga un tránsito más tranquilo, ¿no?, más sosegado. Vamos a ir terminando, pero me gustaría preguntarle, ustedes desde el principio del diagnóstico, luego todo el proceso de la enfermedad hasta que si finalmente el paciente fallece, tienen un contacto directo tanto con el paciente como con el familiar más cercano o familiares más cercanos, ¿de acuerdo? Una vez el desenlace, ¿continúan ustedes teniendo en ocasiones en relación con los familiares? Sí, nosotros, no siempre, porque también hay que comprenderlo y no es algo como pautado, pero muchas veces sí que tenemos como una visita de duelo, ¿no?, una visita después del fallecimiento del paciente, que a veces se hace por teléfono y a veces vienen los familiares. A veces a los familiares les cuesta mucho venir al hospital, porque también les recuerda todo el proceso, claro, y necesitan su tiempo, entonces no puedes decir ni que se haga al día, ni a la semana, ni al mes. Muchas veces se hace cuando los pacientes quieren, ¿no? Y yo siempre digo que esas visitas son de las más duras que hay, pero a su vez las más gratificantes, ¿no? Porque quiero decir que cuando la familia viene y se siente bien, en paz, ¿no?, parece que el proceso haya ido bien, y es una pérdida, pues para ti es muy gratificante también, ¿no? Incluso ellos lo agradecen, porque ellos en el hospital agradecen. lo hemos observado que muchas veces o traen, hay que decirlo claramente, desde unos bombones a unas empanadillas, claro, a un ramo de flores o una simple nota, sí, agradeciendo a todo el equipo. Claro, que una simple nota de agradecimiento, esa nota de agradecimiento, yo creo que tienen muchísimo valor, porque lógicamente la muerte se asocia a un fracaso. Entonces, asociar fracaso y estar tranquilo con eso es difícil, ¿no? Entonces yo creo que eso nos hace que pensar que estamos haciendo bien las cosas, ¿no?, o que muchas veces hacemos bien las cosas, ¿no? Y que al final, tanto para el paciente como para la familia, esto que sin lugar a dudas es duro, y pues ha sido lo más llevadero posible, ¿no? Ha sido de la forma pues como más natural, ¿no? Como ha sido natural la conversación con usted, doctor Óscar Juan, muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.